Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programacitamedica@yahoo.es, o las inquietudes que ustedes tengan en vivo en nuestra línea 886-8000. Hoy vamos a tener un tema libre, un tema para contestar muchas de esas preguntas que ustedes nos han dejado en nuestro correo electrónico, y hay que darle paso pues a todas ellas. Entonces vayan preparando además sus preguntas. Si ustedes quieren preguntar de algún tema en general, de alguna enfermedad que estén padeciendo en este momento y que ustedes quieran que les demos una orientación al respecto, con muchísimo gusto la doctora Doris y yo vamos a orientarlos sobre cualquier tema que nos pregunten. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda Henao. Buenos días, Doris, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días. Pues para mí es siempre un placer poderlos acompañar. Hoy Manizales es una ciudad totalmente iluminada. Estamos con un día ni caliente ni frío. Parece que todo nos invita a tener mucho optimismo hoy. Entonces, como decía el doctor Juan Carlos, es muy agradable poder observar en el correo electrónico y en nuestro celular cómo las personas nos llaman y nos colocan correos para hacernos observaciones acerca de muchas inquietudes. Por ejemplo, doctor Juan Carlos, me llamó la atención un paciente que me pregunta acerca de sus deposiciones y me dice, es un señor de 52 años quien me refiere que ha comenzado a observar desde hace más o menos unos 2 meses que las deposiciones presentan sangre rutilante y que esas deposiciones, por dentro de la deposición no hay sangre, pero por fuera sí, que en algunas ocasiones se hace más intensa, en oportunidades con un chorrito de sangre después de haber terminado la deposición, y que en otras ocasiones se presenta con flatulencia y con dolor en la parte inferior del ano, ¿sí? En la parte inferior del recto, hacia el ano. Le he preguntado al señor si tiene alguna lesión que se haya observado al espejo, mirándose, y no presenta ninguna alteración, pero me dice que tiene alternadas deposiciones duras con deposiciones blandas. Ese cuadro me parece que es un cuadro muy común y que es un cuadro en el cual nosotros debemos orientar al paciente, nunca tomarlo a la ligera y siempre ahondar en muchos aspectos, por ejemplo la dieta, ¿sí? Hay muchos pacientes que su dieta es muy rica en carbohidratos, en harinas, y hace que sus deposiciones comiencen a ser más duras y que además presente flatulencia. En algunas oportunidades, cuando le cambiamos el hábito de la dieta al paciente, nosotros observamos cómo el paciente mejora, pero sin embargo cualquier presentación de sangrado a través del ano, sea porque sea repetida, porque sea pequeña, sea porque sea más abundante, esos síntomas nos deben llevar a la consulta médica. Siempre debemos invitar al médico y no hacer una resistencia para que él nos examine, ¿sí? Y ser muy claros en los síntomas, en la evolución del cuadro y además ahondar también en los antecedentes familiares, doctor. Recordemos cómo patologías como el cáncer de colon son muy frecuentes en algunos grupos familiares y que entre más joven sea el paciente, pues mejor pronóstico va a tener el paciente entre más años, entre menos años va a tener un peor pronóstico, de ahí que siempre vamos a estar atentos a qué pueda ocurrir. Sí, además de los síntomas de la hemorragia, hay varias enfermedades que pueden cursar con hemorragias de vías digestivas, es decir, con sangrados en las deposiciones. Entonces están los pólipos rectales, están las hemorroides, como yo creo que puede ser un caso del paciente que te estaba comentando, puede ser una hemorroides interna, muy probablemente. También puede haber casos de tumores, como tú los acabas de describir, y otras enfermedades que pueden, por ejemplo, los casos de amibiasis severa también pueden dar con deposiciones
sanguinolentas. Entonces hay que, siempre que un paciente se le presente a uno con deposiciones de tipo sanguinolenta, pues analizar todos estos factores que le pueden estar desencadenando este tipo de sangrados para hacer un buen examen clínico y además en muchos de ellos, si persisten los sangrados después de un determinado tiempo, pues mandar, por ejemplo, lo que se llama una rectosigmoidoscopia o una colonoscopia para descartar lo más grave que puede ocasionar allí, que son las lesiones de tipo tumoral. Entonces son como unas recomendaciones para su paciente a tener en cuenta. No se puede tranquilizar uno con un sangrado rectal, porque definitivamente encuentra uno pacientes a veces que son aparentemente sanos en toda su estructura física y que pueden resultar con un cáncer de colon. Entonces no es por alarmar, pero siempre hay que hacer como un muy buen examen y mandar estos exámenes adicionales para descartar que no vaya a tener ningún problema. Exacto, doctor Juan Carlos. Entonces, que nos quede como colofón de esta pequeña introducción, que el paciente debe tener en cuenta qué tipo de dieta consume y en cuanto a la presentación de las deposiciones, si la sangre está por dentro de la materia fecal o si está por fuera de la materia fecal, si es al principio de la deposición, si es en la mitad, si es al final, y si se agrava con algún tipo de comida. Además de si el paciente ha comenzado a presentar pérdida de peso o no. Entonces, estos signos son muy importantes. Invitación entonces, cuando se presente alguna sintomatología de este tipo, o cambios en la presentación de las deposiciones, que sean deposiciones acintadas, o que sean deposiciones duras, o que sean deposiciones difíciles de evacuar, siempre debemos consultar donde el médico. Ahora, si la presentación es además con moco o baba, o se presenta con pujo o con ganas de seguir defecando, todo esto debemos aclarárselo al médico y no esperar para que el tiempo pase y para que estemos en peores condiciones para consultar. Hay que ser oportunos y allí se basa también nuestro autocuidado, nuestro autoafecto y la responsabilidad que nosotros tenemos con el mundo. Yo tengo un caso parecido hace mucho tiempo. Desafortunadamente era pues alguien que yo conocía y que siempre se quejaba de diarreas para intermitentes. Entonces por ahí cada mes le daba algún tipo de diarrea y a veces le daba con piticas de sangre. Siempre le decía, hombre, ve y hacete este examen y tal cosa. Y él siempre se tomaba como un purgante, se tomaba unas pastillas de loperamida y solucionaba el problema en 2 o 3 días. Finalmente lo dejé de ver un tiempo. Cuando por ahí como al año más o menos volví a verlo y ya lo vi demasiado delgado. Cuando le pregunté qué era lo que le había pasado, entonces me dijo que le habían descubierto un cáncer de colon y estaba ya casi que en un estado bastante deteriorado, porque estaba bastante avanzado y ya había producido algo de metástasis. Entonces ahí está, una persona más bien joven, tenía como 33 años, y por el descuido, por no hacerse los exámenes, por solucionar y automedicarse simplemente, pues resultó con un cáncer de colon y el paciente finalmente falleció. Entonces es bastante triste tener que contar este tipo de historias, porque la gente se automedica y soluciona el problema y no le quita mucha importancia a estos sangrados de tipo rectal. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta para que no vayan a presentar unas sorpresas con estos sangrados y que vaya a resultar de pronto una enfermedad en gravedad. Entonces ahí se los contamos a todos los televidentes para que lo tengan muy en cuenta. Recuerden, si tienen alguna pregunta, pues nos pueden llamar a nuestra línea 886-8000, que a partir de este momento están las líneas abiertas. Bueno, doctor, tú me habías comentado acerca de el caso de una niña de 5 años que había presentado una serie de otitis a repetición. Sí, entonces Ana tiene su hija, tiene 5 años y en varios episodios pues ha tenido otitis. Cuando la lleva donde el médico, allí le han diagnosticado episodios de otitis. Ella ya está muy aterrada porque lleva 3 veces en este año que le has dado episodios de otitis y siempre le dicen, es que yo siempre la llevo y me le mandan amoxicilina. Entonces yo ya estoy muy preocupada y ¿qué debo hacer con mi hija? Pues resulta que la amoxicilina es actualmente, según la Academia Americana de Otorrinolaringología, el antibiótico de elección para las otitis. Entonces no se angustien mucho porque le den amoxicilina para esas otitis. Es el tratamiento de elección como tal.
Lo que pasa es que si le están dando a repetición estas otitis, pues entonces hay que analizar varios factores de por qué le están causando estos episodios. Puede ser que esté sufriendo de pues, muchos episodios gripales, que los episodios gripales o estas virosis respiratorias pues pueden predisponer, es como el caldo de cultivo ahí para que entren las bacterias, colonicen y le puedan dar esos episodios de otitis. Entonces hay que mirar muy bien qué tan frecuentes están presentando estos episodios gripales. Lo otro es que es conveniente llevarla donde el otorrino para que le haga un muy buen examen, a ver si existen otros factores de riesgo que le estén desencadenando también estos episodios de otitis a repetición y por consiguiente pues también instaure un tratamiento adecuado. A veces las bacterias que se instauran allí comienzan a crear resistencia al antibiótico que se le está dando, a la amoxicilina. Entonces probablemente puede que necesite un mejor tratamiento con un antibiótico de mucho más amplio espectro para mejorar estos episodios de otitis que le están dando a repetición y hacer un mejor tratamiento. Puede que necesite otras modificaciones, otros tratamientos adicionales, pero que ya en manos del otorrino, de una gente experta, le pueda ofrecer una mejor solución al problema de la hija de Ana de 5 años. Exacto. Y antes de pasar a escuchar la consulta telefónica que nos van a realizar, tengo para contarle, doctor Juan Carlos, que Manizales es una ciudad con un alto índice de otitis, que el médico siempre debe registrar si esa otitis es perforada o no, y que el examen clínico que se debe hacer en primer nivel es fundamental, además de la educación. Nosotros debemos tener en cuenta que lo ideal es que el niño no se acueste lleno, que siempre haya una evacuación de los gases antes de acostarse y que debemos tener siempre la vía nasal libre. Por lo tanto, la solución salina es supremamente importante. Allí, en este momento, vamos a darle paso entonces a la llamada que nos hacen nuestros... Muy buenos días, bienvenida. Sí. Para consultarle una cosita. Claro que sí. Mi esposo es operado de la próstata. Él tenía cáncer, pero en este momento, él, después de hacer su deposición, no se da cuenta y en la taza queda lleno de sangre. Él dice que no sabe pues eso qué será. Él dice que sufre hemorroides, pero siempre que va a consulta, controles del cáncer, nunca le han dicho nada, no sé qué hacer con él. ¿Ya le han hecho alguna rectosigmoidoscopia o colonoscopia? Pues a él lo operaron del cáncer, ¿cierto? Sí. De la próstata. De la próstata. Sí, a él después de eso no le han hecho Pero más probablemente, por lo que entiendo, no le han hecho ninguna rectosigmoidoscopia, colonoscopia a veces. Tienen que tener mucho cuidado porque es que una cosa es la próstata que se proyecta así hacia la parte de atrás, hacia la ampolla rectal y le puede ocasionar de pronto alguna dificultad y puede predisponer a que una hemorroides que esté allí pues por la protrusión de la próstata en la ampolla rectal pues pueda ser lastimada, pero tienen que tener en cuenta pues que no solamente este problema de próstata pues le puede llegar a aumentar el problema del sangrado, sino que tampoco se debe quedar eternamente con el diagnóstico y muchas veces el autodiagnóstico de decir es que yo tengo unas hemorroides y siempre me molestan, ¿no? Hay que hacerse un examencito que es una rectosigmoidoscopia para descartar que realmente sí sean unas hemorroides y que mucho más con el antecedente de un cáncer de próstata pues no haya, o un tumor en la próstata pues no vaya a resultar de pronto allí con otra lesión totalmente diferente. Entonces la recomendación es que no se debe quedar eternamente con este diagnóstico de que tiene una hemorroides y que muy probablemente nunca se la hayan confirmado, sino que él mismo dijo es que yo tengo una hemorroides y se hizo el autodiagnóstico. Es conveniente que se haga la rectosigmoidoscopia para poder descartar pues que sí sea realmente esto y si es así pues efectuar el tratamiento que se debe hacer. Esas hemorroides ya existen varios tratamientos que se pueden efectuar para que definitivamente desaparezcan. Y lo otro, sobre todo tener una muy buena dieta rica en fibra. De eso nos puede hablar mucho la doctora Doris. Exacto. Para la paciente, muy amablemente, que nos llama, el caso es que puede haber patologías concomitantes y pues, como decía el doctor Juan Carlos, uno no debe quedarse tranquilo, pero sin necesidad de ser paranoico pues y de morirse del susto porque se ha presentado un sangrado. También hay que recordar
que no solamente existen metástasis a distancia, también pueden existir metástasis por contigüidad, ¿sí? O sea, extensión de una lesión maligna. Vamos a pensar que al esposo suyo no le está ocurriendo eso tan terrible, sino que simplemente puede haber algún vasito que se esté dilatando y que se haya erosionado y más tan reciente de su patología. Entonces es muy importante que el paciente lo consulte con su médico, que el médico le realice un muy buen tacto rectal, una muy buena evaluación de la pelvis, del piso pélvico, de los ganglios que hay a nivel de la pelvis y que además le sepa direccionar el caso. Si el paciente es de una EPS, pues para que lo remita a otra instancia, perfectamente podría ir a gastroenterología para que se le realice una colonoscopia, sería lo ideal. Y sí hay que tener en cuenta que si el paciente no tiene lesiones de hemorroides externas, hay que buscar más arriba, pero que vamos a enriquecernos con una dieta abundante en fibra, con una muy buena cantidad de líquido, para que el líquido haga que la materia fecal esté más húmeda y pueda transcurrir sin erosionar las paredes del colon y del recto. Bueno, vamos a escuchar a otro televidente. Muy buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida, adelante. Gracias. Mira, es para preguntarte, lo que pasa es que hace 8 años, ahorita en diciembre, operaron a mi hija de cálculos en la vesícula. Y ella, que a raíz de esto sufre mucha diarrea. Y pues el médico lo que le dijo, ella tenía que aprender a convivir con esto, puesto que ya no tenía, o sea, para los vasos biliares, para la bilis, todo le seguía. Más que todo ella le da la diarrea es cuando está estresada. Entonces el médico le dijo, cuando sepa que cuando tenga estrés, la diarrea va a persistir. Pero ella está una semana bien, o 2 días bien, y vuelve la diarrea. Entonces yo quería hacerte una pregunta al respecto. Claro que sí, muchísimas gracias por participar con nosotros. Pues resulta que tampoco es que sea tan frecuente que después de una operación de vesícula las personas comiencen a manifestar diarrea de manera permanente y después de tantos años. Es normal que los primeros días, y usualmente todas las personas que operan de vesícula siempre bajan muchísimo de peso. Pues porque comen a veces mal, porque algunos alimentos le caen mal, porque los inflan, porque les duele. Entonces casi siempre uno ve que todas las personas que operan de la vesícula siempre presentan una disminución importante del peso en los próximos meses. Pero esto no significa que tenga que convivir ella con un problema de diarrea crónica. La verdad es que estos episodios de diarrea crónica, intermitente, pues entonces hay que entrar como a descartar otro tipo de patología. No necesariamente tienen que ver todo el tiempo con la vesícula y que por eso hay que tratar de convivir con estos episodios. No, usualmente muchas veces está combinado también los problemas que llaman el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una patología que se produce generalmente, que produce en el intestino, pues generalmente distensión, episodios de a veces estreñimiento y a veces episodios de diarrea. Muy probablemente ella esté cursando con esta patología y se caracteriza sobre todo porque las personas cuando están en estado de estrés o ansiedad, pues desencadenan episodios usualmente de diarrea. Entonces tiene mucho que ver con el estado emocional y eso es lo que nos está comentando nuestra televidente. Yo pienso que más que consecuencia de la operación de vesícula tiene más que ver esta sintomatología con un síndrome de intestino irritable. Existen ya muchas cosas y muchas maneras de abordar este tipo de patologías. Hay muchos medicamentos ya en el mercado que se pueden manejar para prevenir, como para modular la respuesta del intestino, es decir, que cuando tiene episodios de diarrea pues le frene un poco y no se presenten estos episodios, o cuando tiene estreñimiento pues acelere un poco el peristaltismo para que no se presenten tampoco los episodios de estreñimiento. Además de las siempre recomendaciones que yo creo que las dicen no solamente aquí sino en todos los programas, de las dietas adecuadas, ricas en fibra, una buena dieta que lleve el paciente
pues le puede ayudar a manejar muchos de estos episodios, además de una terapia que lo ayude a manejar el estrés de una manera adecuada para que no se le sigan presentando esto. Entonces yo pienso que no es tanto consecuencia de su vesícula, sino más bien un síndrome de intestino irritable que está concomitante a la patología que presenta en este momento. Claro, además porque, doctor Juan Carlos, también se observa casi como una concomitancia cuando hay estos casos de litiasis de vesícula o de disquinesia biliar. En ocasiones uno encuentra también que hay disquinesia en el tracto gastrointestinal, en el resto de... ¿Qué es disquinesia, doctora? O sea que hay como un movimiento a la hora que no era. Sí, el intestino comienza a ser un tanto irreverente y se manifiesta pidiendo auxilio por alguna situación. Allí las recomendaciones que le haces a la paciente pues son supremamente sanas, y además hay que pensar también que nos hacen falta muchas cosas en nuestra dieta, no solamente la parte afectiva, sino que también nos hacen falta partes en la dieta que nos enriquezcan lo que es la flora intestinal. Nos están haciendo falta más probióticos, más simbióticos en nuestra dieta, para que ellos a la vez nos ayuden a proteger el intestino, ¿sí? Hay cosas muy elementales, en la casa podríamos inclusive preparar el yogur de mata, que muchos tenemos la matica en la casa. A mí me criaron a punta de yogur de mata. Exactamente, mire esa hermosura de muchacho. Entonces el yogurcito de mata es bueno porque eso nos va a ayudar a tener una flora intestinal rica. Además también de la fibra en la dieta, porque estas personas se timpanizan más, se distienden más, se entamboran y presentan mucha alteración en el movimiento intestinal cuando hay mayor consumo de harinas. De allí que es muy importante reducir al máximo la proporción de harinas y aumentar más verde. Frutas. Exacto, mucha fruta. Y más materiales que no sean cocinados. Por ejemplo, si nosotros podemos consumir zanahoria sin cocinarla es mejor, porque no solamente cuando la cocinamos vamos a aumentarle el valor calórico, sino que las propiedades que ella tiene las vamos a disminuir. Y esa forma de nosotros preparar... Sí, claro. Además, la forma de nosotros preparar los alimentos donde los cocemos tanto y además los pitamos, eso es inadecuado, porque le estamos quitando las propiedades que ellos tienen. De allí que la cocina es una parte muy importante en lo que es la parte del tratamiento del colon irritable. Recordemos que el colon irritable se puede acompañar o de predominio de estreñimiento o de predominio de diarrea, pero en muchas ocasiones el colon irritable puede ser simultáneo, unas veces diarrea, otras veces estreñimiento, así pues que siendo el colon como el retrasadito mental que nosotros tenemos, no creamos eso. El colon es importantísimo porque si nosotros tenemos un colon que funciona bien, que está limpio, que está saludable, toda la economía de nuestro cuerpo va a estar muy bien. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Para hacerle una preguntita. Claro que sí. Yo resulté con hígado graso en 4º grado y no me mandan nada. ¿Qué debo hacer? Claro que sí, con muchísimo gusto. Doctora Doris, ¿alguna recomendación? Bueno, sí, el hígado graso se diagnostica con ecografía. Primero hay que comenzar por decir cómo lo diagnosticamos. Lo diagnosticamos por ecografía. Cada vez el hígado graso se hace más presente y aquí en nuestra zona cafetera con mucho mayor cantidad. ¿Por qué? Porque el ingreso que nosotros tenemos de la dieta es con muchas calorías y recordemos que ellas van a ir a convertirse en triglicéridos y que luego los triglicéridos se van a ir a acumular tanto en el hígado como a nivel del perímetro de la cintura. Entonces tenemos que el hígado graso en muchas ocasiones no sentimos nada, pero resulta que el hígado es una fábrica maravillosa, es un destilador y él es como lo que decíamos en otro programa, no es el corazón el que regula el amor, sino el hígado, porque es que el hígado es una glándula indispensable. Si nosotros tenemos hígado graso, y ojalá antes que lo tuviéramos, ¿qué debemos hacer?
hacer una modificación en hábitos de vida. La dieta es fundamental. Tenemos que consumir una cantidad de grasa mínima. Mínima es mínima. Es decir, nosotros estamos colocando aceite en el arroz, estamos friendo las tajadas y la carne para consumir, y resulta que no debemos hacer eso. Entonces, la cantidad de aceite que vamos a emplear en el arroz, ojalá que fuera aceite de ajonjolí, y vamos a utilizar una muy mínima cantidad. La carne no la debemos freír, la carne se debe asar, pero la carne idealmente debe ser una carne magra, o sea, pulpa. Si es de pollo, si es de res, si es de cerdo, ojalá menos cantidad de cerdo, y además de eso debemos consumir una muy buena cantidad de líquido, siquiera entre 1 y 2 litros de líquido que consumamos. Y otra parte fundamental, debemos hacer ejercicio, porque si nosotros tenemos hígado graso es porque estamos acumulando una reserva demasiado grande y que además es inútil y perjudicial en el hígado. Entonces, la obesidad central y el hígado graso nos están indicando que no estamos consumiendo, no estamos gastando lo que estamos ingresando a nuestro cuerpo. Y para los que consumen alcohol, pues hay que reducir la ingesta de alcohol, pero existen 2 medicamentos usualmente que se utilizan en el mercado. Hay uno que se llama el Epamers y hay otro que es el Metadoxil, que son medicamentos que se utilizan también para manejar el hígado graso como tal y hacer esta transformación progresiva. Es muy lento, pero pues evita como el deterioro progresivo y les puede ayudar a manejar toda esta manifestación que se presenta en el hígado. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida. Sí, buenos días. Claro que sí, bienvenida. Doctor, es para hacerle una preguntita sobre mi esposo que tiene un problema de próstata. Cuénteme. Pues hace un año lo diagnosticaron de que tenía problemas de próstata. Esta semana fue donde el urólogo y lo examinó y dice que está muy bien, pero para mí le veo problema. ¿Y cuál es el problema que él tiene? Él gotea involuntariamente y de vez en cuando no le da tiempo como de orinar y se orina en la cama. ¿Ya le han hecho una ecografía transrectal? Pues sí le hicieron, pero hace como el año pasado. Y ahorita el urólogo dice que está bien y que dentro de un año vuelva a control. Entonces no sé qué hacer. ¿Qué edad tiene él, perdón? ¿Cuántos años tiene? 62 años. Sí, listo, muy bien, muchas gracias. Pues los problemas de próstata son muy variados. Probablemente el urólogo, el bien para el urólogo que lo vio es que no está atacado la orina, probablemente. Cuando uno lo ve mal, muy probablemente es porque o se está atacando de la orina de manera permanente y haya que ponerle, por ejemplo, una sonda vesical. Pero él evidentemente si tiene disminución del calibre del chorro de la orina, si está orinando por goticas, si tiene dificultad para orinar o para iniciar la micción, o si orina muy frecuentemente en la noche, le toca levantarse muchas veces en la noche, pues estos son síntomas que le están diciendo a uno, existe un problema de próstata que está iniciando en sus primeros estadios. ¿Cuál es la idea? Que este paciente pues debe recibir medicamentos en esta etapa de estos síntomas iniciales, deben recibir unos medicamentos. Existen varios medicamentos que se llama el Prazosin, el Tansulón o la Tamsulosina, el Terazocin, en fin, varios medicamentos que se pueden manejar en esta etapa para disminuir y controlar esos síntomas. Entonces es como la recomendación y muy probablemente el urólogo lo tenga con alguno de estos medicamentos, pero eso no quiere decir que usted va a eliminar completamente toda la sintomatología, porque es que la hipertrofia prostática pues generalmente es de crecimiento lento y va llegando hasta un momento en que va obstruyendo la salida del flujo de la orina. Entonces hay que mirar si está recibiendo alguno de estos medicamentos, si no, pues para dárselo o mejorar el medicamento. Existen medicamentos más modernos. Entonces estas son como las recomendaciones que le damos a nuestra televidente. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Sí. La pregunta para la doctora, si es tan amable. Sí, con mucho gusto. Señora,
Vea, a mi niña le hicieron el examen de colon por enema. Ella viene hace unos 2 años sufriendo como de ese problema de estreñimiento, del estomaguito entimpanizado, se ha tratado pues con fibra y todo eso. El examen de ese colon, que tiene un colon muy saludable, más sin embargo la niña nuevamente, o sea, al día siguiente empezó nuevamente a presentar estreñimiento. Ya me dice la doctora que ya es cuestión de enseñarle a comer. Es que mi hija tiene 23 años y uno como mamá se preocupa por la comida saludable y ella también. Entonces ahí pues quedamos ya sin saber qué es lo que le pasa. ¿Su niña qué hace? ¿A qué se dedica? Mi niña trabaja, estudia y yo como mamá me preocupo pues de lo que ella come, está consumiendo mucha fibra, la avena en el ayuno, todo así. ¿Mucho estrés? ¿Maneja mucho estrés? No. ¿O es tranquila? No está ni tranquila ni estresada, ella vive normalmente una vida normal. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Bueno, usted es una mamá muy preciosa, como todas las mamás que nos rodean, ¿no? Porque siempre están pendientes de sus niños, así el niño tenga 50 años, eso está muy bien. Entonces tengo para contarle que dentro de lo que está haciendo su hija, está haciendo cosas correctas, pero podríamos enriquecer un poco lo que está preparando para consumir por la mañana. Podemos introducir en un vaso con agua por la tarde una cucharada de linaza entera, una cucharada de ajonjolí y una cucharada de avena. Eso en un vaso con agua y le podemos adicionar una cucharada de uvas pasas. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si nosotros tapamos esta preparación y la dejamos hasta el otro día, la podemos consumir como primera bebida de la mañana con fruta picada. ¿Esto qué va a hacer? La avena que vamos a emplear, que es avena en hojuelas, nos va a proporcionar no solamente una cantidad de fibra y de vitaminas, y de hierro, nos va a evitar que aumentemos de peso porque esta avena viene cruda. El ajonjolí nos va a proporcionar una muy buena cantidad de calcio y además de eso nos va a proporcionar con la cascarita fibra. Y la linaza nos va a proporcionar omega y la cascarita que va soltando una sustancia que es como babosita nos va a ayudar a que la evacuación sea más fácil. Eso lo podemos hacer todos los días en casa y eso va a prácticamente a garantizar que la deposición sea suave. Además que las uvas pasas también, por las características de la uva pasa, nos va a ayudar a que el tránsito intestinal sea más adecuado. Algunos pacientes consumen sábila ocasionalmente y eso también les va a ayudar, sobre todo a no tener flatulencia y a que el transcurso de la materia fecal sea más suave. Estas medidas, además de consumir una muy buena cantidad de líquido en el día y de disminuir la cantidad de harinas, son medidas iniciales que nos van casi que a solucionar la situación antes de tener que ir a otra instancia que sea la de los medicamentos, ¿sí? Claro que sí, unas recomendaciones bastante importantes. Estamos aquí en Cita Médica hablando de todas esas preguntas que ustedes tienen allá en su casa, de esos pacientes que ustedes tienen ahí al lado o de enfermedades que ustedes sufren y que quieran que nosotros les demos una orientación, pues ya saben que están abiertas nuestra línea 886-8000 para darle paso a todas esas inquietudes. Bueno, doctor, he revisado en mi correo y me llega una consulta acerca de una señora que me dice que ella está próxima a jubilarse, pero está muy preocupada porque su papá tiene 85 años y debe permanecer largos periodos de tiempo solo en el apartamento y que cada vez observa que se deteriora más, que el señor ya coordina muy poco sus esfínteres y que lo nota triste. Ella es una señora muy juiciosa que está pendiente de todos sus medicamentos, pero dice que ¿cómo podemos nosotros ayudarlo? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué podrías hacer tú
como persona que tiene un mayor manejo en ese campo para... Pues a ver, muy probablemente su papá de 85 años es presentando lo que llaman sarcopenia, que es una disminución de toda esa masa muscular que van o que tienen a lo largo de su vida, y que por la desnutrición crónica que van padeciendo todos estos pacientes porque se alimentan muy mal, pues los van llevando a un estado como de deterioro y de postración. Generalmente hay gente muy vital a los 85 años, pero hay otras personas que no son tan vitales, y si debe permanecer su papá mucho tiempo solo, esté recibiendo una dieta completamente inadecuada, se esté alimentando mal, entonces una recomendación, hay dos opciones pues para ella: uno, conseguir una persona que lo cuide y esté muy pendiente de todas sus funciones, o la otra, pues llevarlo precisamente como a una institución. Pues a propósito de eso, nosotros allá en la línea médica tenemos también un hogar para el cuidado del adulto mayor. Es un lugar excelente, hermoso. No hay ningún hogar aquí en la ciudad de Manizales que presente como estas condiciones de lujo y de confort para el cuidado del adulto mayor. Entonces, una opción es que vaya por las oficinas de la línea médica, conozca y mire a ver si allí se pueden reunir esas condiciones para que le cuidemos allí a su papá. Entonces, eso es una recomendación que le doy, porque definitivamente hay que pararle bolas y evitar que se deteriore progresivamente, y que haya gente especializada en el cuidado de estos adultos mayores para ofrecerle la ayuda a la persona que le estaba escribiendo. Muy bien, y en este momento tenemos una cordial llamada. Adelante. Buenos días, adelante. Muchas gracias. Mi inquietud es la siguiente. Tengo un niño de 10 años, hace 3 semanas, empezamos la 4ª semana ya, que no puede ir a estudiar porque me toca sacarlo entre las 8:30 y 9 de la mañana, porque dice que le duele mucho la cabeza, tiene mareos, no resiste la bulla de los compañeros. Ha sido un muy buen estudiante y me tiene muy preocupada esto. He consultado 4 médicos, todos me dicen que es una migraña recurrente. Ellos coinciden pues en ese diagnóstico, pero resulta que no mejora. Se le hizo la valoración de los ojitos porque desde los 3 años ha utilizado gafas. Se le hicieron las gafas nuevas. Ya en este momento me dijeron que no se las pusiera, que se las quitara porque podían haber quedado mal recetadas. Pedí una segunda valoración, las 2 fórmulas de las gafas no coinciden, entonces en este momento está sin gafas, pero el niño sigue prácticamente igual. ¿Hace cuánto comenzó a presentar dolor de cabeza el niño? Hace aproximadamente 3 semanas. ¿Y antes él no sufría de dolores de cabeza? No, antes no. ¿Está tomando algún medicamento? Pues le mandan ibuprofeno, le mandaron nimesulida, ¿cómo se dice? Solución líquida para sí. Tomar. Sí. ¿Qué más? Le han aplicado inyecciones de diclofenaco, de dexametasona. Creo pues que son como calmantes, pero lo que es la nimesulida, eso no le sirvió. ¿Mareo? Señora. Mareo. Mareo y que le pitan los oídos. Lo que me preocupa a mí es que los médicos tengan el mismo diagnóstico los 3, pero que no haya ninguna solución, que el niño siga igual. ¿El dolor de cabeza es en toda la cabecita o es en una sola parte de la cabeza? Él se toca la frentecita, dice que le duele la frente. Bueno, muchas gracias por su participación. Pues, a ver, aquí hay varias cosas que hay que analizar porque pues no se puede uno a veces quedar con un solo diagnóstico o englobar al paciente en un diagnóstico y no hacerle también el manejo adecuado. Pues yo veo que le han diagnosticado a los 3 médicos episodios de migraña, pero tampoco le están haciendo como el manejo integral de esta patología que está presentando. Si usted diagnostica migraña, hay que comenzar a considerar una serie de cosas que tienen que ver con el manejo de la migraña. En él, un niño de esta edad, pues se pueden llegar a presentar, sobre todo si hay antecedentes familiares de episodios de migraña o de dolor crónico de cabeza en la mamá o el papá. Los niños también pueden comenzar a manifestar esto, pero hay que considerar varios aspectos que también tienen que ver mucho y que a veces vale la pena investigarlos y que uno no sabe si realmente estén directamente relacionados con el problema de dolor de cabeza que tiene el niño. Hay que mirar cómo es su relación en el colegio con sus compañeros o cómo es su relación con los profesores. Si ha cambiado, por ejemplo,
alguna de estas o le está yendo mal en el estudio o tiene algún compañerito que también lo está, por ejemplo, matoneando. Es decir, que existen unas situaciones ajenas y que ellos también están manifestando y somatizando y que están hablando de que tienen el dolor de cabeza y de que tienen este tipo de sintomatología precisamente porque el colegio o el ambiente en el que estén no les ofrece como esas garantías de seguridad y ellos se sienten allí inseguros y lo manifiestan de alguna manera, que es explotando mediante un dolor de cabeza que lo manifiestan crónicamente porque esto está haciendo que el niño no vaya a estudiar. Entonces hay que analizar muy bien estos factores externos. De hecho, el pediatra, cuando nosotros leíamos y estudiábamos medicina, nos hablaban de que 8 de cada 10 dolores de cabeza en los niños son dolores de tipo psicógeno. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque 8 de cada 10 dolores es un margen bastante grande y que hay que considerar esas causas externas o psicógenas que le pueden estar ocasionando este dolor de cabeza. Entonces, un análisis muy detallado de su medio ambiente estudiantil, de trabajo y de la relación con los compañeros es muy importante. Lo otro, hay que explorar el ambiente familiar, que sus papás tengan unas adecuadas relaciones, que no existan otros miembros de la familia que le estén estigmatizando de alguna manera y que le puedan hacer llevar o manifestar este dolor de cabeza de manera crónica. Estos factores externos, ya descartados estos factores, si se queda uno con el diagnóstico de migraña, por las características que tenga, que sea más bien a veces de un lado, que sea pulsátil, que vea borroso, en fin, que se descarte ya y se llegue a como a este diagnóstico, pues hay que considerar también un manejo mucho más adecuado. Por lo que veo, le está mandando diclofenaco, le está mandando acetaminofén y otras nimesulide solamente como para manejar la crisis o el dolor que tiene en este momento. Entonces hay que iniciar, si ya se han descartado todas estas otras causas, un manejo diferente, es decir, un manejo, por ejemplo, profiláctico para el dolor de cabeza. Existen varios medicamentos. Usualmente se empieza con beta bloqueadores, que son unos medicamentos que se dan profilácticamente todos los días en unas dosis muy bajas para mirar a ver y prevenir estos dolores de cabeza a repetición si son de tipo migrañoso. Y ya existen medicamentos mucho más avanzados, más fuertes, y las crisis se aumentan, o para mitigar esas crisis mucho más complejos ya existen esos medicamentos, pero es muy importante analizar el manejo que se le está dando, que no es para manejar un dolor de cabeza crónico, sino simplemente para controlar como la crisis. Lo otro son recomendaciones dietarias, que la doctora Doris nos va a hablar algo de eso, de recomendaciones para que él deje de consumir ciertos alimentos que le pueden precipitar estos dolores de cabeza. Exacto, doctor Juan Carlos. Entre ellos está el consumo de sustancias con preservantes, o las gaseosas, los embutidos, las salchichas, los enlatados, todo aquello que tenga condimentación que no sea natural, ¿sí? Y que tenga preservantes. Entonces, la dieta también, ahí nuevamente llega la dieta a jugar un papel muy importante. También, dentro de las otras causas que nos pueden generar cefalea o dolor de cabeza, que sea o no migrañosa, están otras causas que ya son más severas, como los tumores, en fin. ¿Qué quiero hacer yo con esto? No es generar pánico, simplemente hay varias causas del dolor de cabeza. Entre ellas está el origen migrañoso, que es desencadenado por las causas que acaba de relacionar el doctor Juan Carlos, pero también debemos tener en cuenta que a mí me llama la atención que sea un dolor de cabeza de 3 semanas de evolución y que tenga un componente auditivo también, ¿sí? Entonces habría que mirar cómo están los oídos del niño, si es que está haciendo una disfunción tubárica. La disfunción tubárica, nosotros allá adentro en el oído tenemos unos tubitos que comunican hacia la parte de la orofaringe. Esas se llaman unas trompas, que son las trompas de Eustaquio, que se encargan de abrir y cerrar para poder descomprimir o comprimir toda esa cavidad neumática allí. En este momento en Manizales tenemos un factor muy importante, y es que hay una concentración alta de partículas en el ambiente, y la naturaleza es tan sabia que él mismo comienza a cerrar los tubos, las trompas de Eustaquio, y las cierra como para proteger. Entonces hace como si fuera una presurización.
allá interna, y eso puede ocasionar dolor de cabeza y mucha sensibilidad con los ruidos en el salón, que es casi un lugar cerrado, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener en cuenta también ese aspecto. Hay que hacerle un buen examen de los tímpanos al niño y mirar si cuando nosotros tapamos la nariz y tratamos de inflar los tímpanos, hay movimiento o no del tímpano. Esa es otra cosa. Y lo otro ya serían tumores y cosas pues ya de más alto diagnóstico, en las cuales ya tendría que intervenir el neurólogo para poderle ordenar unas imágenes de diagnóstico que sean de más alto diagnóstico. Bueno, recuerden todos los televidentes que si tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio las 24 horas. Tenemos servicio de terapia física, respiratoria, enfermería, ambulancia las 24 horas. Tenemos unas ambulancias muy bien equipadas, las mejores equipadas de aquí de la ciudad de Manizales, de manera pues no solamente pues desde el punto de vista de los equipos biomédicos, sino también del personal que las asiste. Así que pueden comunicarse con nosotros, tenemos sistema de afiliaciones, usted quiere ver a su papá, a su mamá, a su ser querido, gozando de una mejor salud y con la tranquilidad de que sea atendido en su casa, pues llamen a la línea médica. Allí tenemos unos excelentes planes muy económicos para la familia, para las personas individuales, para que se afilien y puedan gozar de estos servicios allá en la tranquilidad de su hogar. Bueno, y en este momento tenemos otra llamada. Adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Vea, mi reina, lo que pasa es que como le parece que yo sufro de las manos y yo ya he ido donde el especialista y siempre me mandan a acetaminofén. Y resulta que ahorita me estoy hinchando, mantengo las manos hinchadas y calientes. ¿Yo qué me debo de hacer o qué debo de hacer? Porque es que me han hecho exámenes y no me encuentran nada. ¿A qué horas tiene el dolor de las manos? ¿En el día o en la noche? En la noche no me dejan dormir el dolor y en el día se me hinchan mucho. ¿Tiene una sensación de hormigueo en sus manos? Sí, señora. Me hormiguean y se me van hinchando y son calientes. ¿Pérdida de fuerza? Pues hay veces que voy a coger alguna cosita y sí me duele mucho, pero pues pérdida de fuerza no he tenido. Bueno, ¿y cuántos añitos tiene la señora? 48 años. Bueno, aquí tenemos una pregunta que es muy cotidiana, que es muy frecuente y que tiene que ver también con las profesiones. No solamente las amas de casa, sino las personas que digitan, ¿sí? Y aquellas personas que cometen un error, de pronto nuestras mamás desde siempre nos han dicho, no se moje las manos estando caloroso. Eso es muy cierto, porque las manos, que son nuestra herramienta de trabajo, nosotros abusamos de ellas. Entonces se presenta una patología muy frecuente, que es posiblemente la que acompaña a la señora, que es el síndrome del túnel carpiano. El túnel carpiano está aquí en la muñeca y simplemente es una bandeleta que cubre todas estas estructuras que van hacia la mano. Cuando nosotros hemos abusado de nuestras manos con la temperatura, con el exceso de oficio, barriendo, batiendo el chocolate, abusando de las manos, mojándonos las manos estando acalorados, entonces ¿qué se presenta? Se presenta una irritación allí, una inflamación, y hace que tengamos parestesias, o sea, sensación de calambre, cansancio, y por la noche tenemos que estar boleando las manos para poder medio dormir. Esa es una patología frecuente en nuestro medio donde hacemos tanto oficio. Por lo regular yo le indico a mis pacientes, haga menos oficio, no haga tanto oficio, no tenemos que hacer tanto oficio. Entonces vamos a partir del principio de que posiblemente la señora tenga un síndrome del túnel carpiano. Lo ideal allí es hacer una terapia en la casa que consiste en un estiramiento suave. Recordemos que cuando nosotros vamos a ir a una competencia siempre debemos calentar. Entonces lo que nosotros hacemos cuando nos levantamos es prepararnos para la competencia del día, que es hacer el oficio, ir a la oficina, escribir mucho, etc. Entonces hay unos ejercicios que consisten en estirar la mano y contenerla con la otra mano durante 2 minutos, ¿sí? ¿Sí se ve bien, doctor Juan Carlos? Bueno, vamos a hacer esta terapia todos los días, 2 minutos.
luego vamos a hacer esta 2 minutos y luego vamos a torcer las manos 2 minutos hacia afuera, 2 minutos hacia adentro. Son 4 ejercicios supremamente valiosos y por la noche podemos meter las manos en agüita tibia con sulfato de magnesio. Eso nos va a ayudar muchísimo. Si la señora tiene la oportunidad de colocarse unas ferulitas durante la noche, pues sería muy bueno, pero esto nos va a ayudar. Otra cosa es que debemos hacer el ejercicio en una forma más pausada, no tenemos que acabar con nuestras manitos. Lo último ya sería la cirugía, sería lo último. Sí, ya si se le llega a diagnosticar. Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000, buenos días. Muy buenos días, gracias pues por ser tan maravillosos con todos nosotros y por la ternura de ustedes dos. Quiero preguntarles, de verdad que sí, quiero preguntarles por favor qué tan conveniente es tomar la sábila todos los días. Mil gracias. Gracias a usted por participar con nosotros, doctora, la sábila. Bueno, esa es una pregunta muy importante, sobre todo en nuestro medio donde somos tan dados a estar consumiendo a diario algunas bebidas, ¿sí? Entonces, sí, el hígado es una fábrica y a la vez es un reservorio. Entonces nosotros debemos consumir, cuando vamos a consumir sábila, 7 días sí, 7 días no, para dejarlo descansar, ¿sí? Igual que cuando vamos a consumir, por ejemplo, caléndula, 7 días sí, 7 días no. Igual con la manzanilla, 7 días sí, 7 días no. Entonces vamos a estarle cambiando la información al hígado. Eso me parece una excelente recomendación. Sí. Bueno, les cuento también a todos los televidentes, pues a veces nos preguntan, uno encuentra mucha gente por la calle a veces y dentro de la consulta de falta de oportunidades, de gente que se queja de falta de dinero, de falta de tiempo, de no tienen una buena salud. Y uno quisiera a veces como ayudarles de alguna manera. Pues nos hemos encontrado, la doctora Doris y yo, una gran oportunidad de pronto de hacer algún tipo de negocios y que tiene que ver con todo esto, de mejorar su salud, de tener no más tiempo para dedicarle a su familia y de generar además unos ingresos extras. Entonces, las personas que estén interesadas en que les contemos un poquito acerca de todo esto que hemos emprendido también la doctora Doris y yo, pues nos pueden llamar al 885-2707, son los teléfonos de la línea médica, 885-2707. Dejan allí sus datos y nosotros vamos a poner en comunicación con ustedes para contarles de este maravilloso proyecto que hemos emprendido también la doctora Doris y yo. Es una buena noticia, es una gran oportunidad también de negocio para todos ustedes, así que los que estén interesados simplemente nos llaman, dejan sus datos y allí vamos a estarles llamando y citando y les vamos a contar de esta maravillosa oportunidad. Bueno, doctor Juan Carlos, yo en este momento quiero participarles nuevamente de mi correo electrónico Dorisa con S y con Y, dorisa3@hotmail.com y mi número de celular 310-3900-856. La ubicación del consultorio es en Dambal, en el Centro Médico Dambal. Tenemos ahora una instalación en una nueva dirección, en un sitio muy acogedor en la carrera 21C, número 5362. Allí estaremos pues prestos a atenderlos con un área de atención para estética y para relajación fabulosa, con el área de psicología, con el área de medicinas complementarias, con el área de medicina holística y bueno, gustosísimos de poderlos atender. Les recuerdo nuevamente Doris Amanda Henao Cerda, médica cirujana colposcopista, egresada de la Universidad de Caldas. Muy interesante, ya cambiaron de sede entonces también. Sí, doctor, sí. Usted sabe que es muy rico cuando uno busca un lugar donde pueda llegar mejor al paciente, darle mejores facilidades, que el paciente llegue, se sienta placentero, que pueda contar con un adecuado espacio y con buena calidad de tiempo, porque
es terrible cuando a uno lo sacan por un volado. Sí, No, ese es el gran problema y de pronto sí. ese es el éxito que hemos tenido. Dedicarle Sí. un poquito más a toda la gente y a Exacto. todos ustedes los televidentes, y les queremos también dar muchísimas las gracias a todos ustedes por esa gran participación que tienen todos los días en el programa. Ya saben que estamos aquí simplemente para orientarlos, para ayudarles, y lo hacemos con muchísimo cariño, con mucha entrega, y eso es lo que les queremos manifestar a todos ustedes. Hemos llegado al final de esta cita médica. Muchísimas gracias a todos ustedes por esa gran participación. Un saludo para todos los pacientes que están allá hospitalizados en sus casas y que nosotros los estamos atendiendo, y un abrazo muy grande para todos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctor Juan Carlos, muchas gracias a ustedes. Apreciemos nuestro volcán, apreciemos nuestro paisaje y seamos más felices.